Por otro lado, los costos es costo de minería, costo de procesamiento y costos de fundición y refinación. Por esto el beneficio es los ingresos, como los definimos, menos costos que incurrimos en el proceso de producción de cobre. Por esto el beneficio es definido por la fórmula que tenemos escrita al fondo de esta diapositiva, que es el precio menos costo de fundición y refinación por recuperación por el ley menos costo de minería, el costo de procesamiento. Esto sería la fórmula que nos define el beneficio, o decir, en otras palabras, el valor del bloque. Bueno, para valor del bloque debemos incluir los toneladas también. Toneladas por este beneficio nos da el valor del bloque. Beneficio, como tuvimos en fórmula anterior, por toneladas de material nos da el valor de bloques. Aquí tenemos un ejemplo. Si el precio de cobre es 85 centavos por libra. Sí, señores, 2-3 años atrás el cobre lo vendimos por 85 centavos y ojalá no vamos a venderlo por tan poco plata en el futuro. Si la recuperación es 90% total, esto sería relativamente alto, pero por razón de ejemplo podemos decirlo. Si costos de minería son 60 centavos por tonelada, que son relativamente pocos también. Si costo de procesamiento es $4 por tonelada de mineral y los costos de refinación y otros son 25 centavos por una libra de cobre, el beneficio per ton lo podemos definir como lo indica la fórmula aquí, y con esto podemos definir el valor de bloque ahora. Ahora claramente el valor de bloque va a depender de ley y de cantidad de mineral. El ley de mineral, ya les recuerdo que vieron este gráfico cuando hablábamos sobre leyes. Aquí al eje horizontal tenemos porcentaje de cobre, y que es ley de mineral, y al eje vertical tenemos el beneficio. Tenemos un ley de corte aquí, que es 40, en este caso 47 o algo. Al lado izquierdo tenemos material estéril o lastre, al lado derecha tenemos el mineral. En teoría, todo el mineral lo podemos sacar, pero no siempre lo vamos a sacar porque va a depender también de estéril que debemos remover para sacar este mineral. Valorización del bloque. Tenemos productos, tenemos contaminantes. A este valor que definimos antes debemos a veces agregar los beneficios adicionales que vienen de productos adicionales como molibdeno, como oro, como plata, y debemos incluir las penas que vamos a pagar para arsénico, para sulfuro. El material lo podemos mandar a botadero, a otro botadero que sería una pila de apilamiento de material con baja ley, a una planta, a otra planta. Una planta podría ser la planta de lixiviación, una otra planta podría ser la planta de procesamiento. El beneficio máximo va a depender de qué destino vamos a mandar este material. Como le digo, tenemos opciones. Debemos buscar en qué caso el beneficio es máximo. Este beneficio depende de productos que tenemos, de valores de productos, de cantidades de productos, de contaminantes y destinación de material. Aquí, por ejemplo, si el costo de botar el material es tipo $1 por tonelada, todo el material que tiene un valor más de negativo $1, ojalá lo vamos a mandar a planta. Por razón de que el costo negativo de procesamiento es menor que el costo de botar este material en el botadero. Es exactamente que estamos hablando sobre leyes de cobre. Es como un recordatorio aquí.
Bueno, la situación no siempre es tan simple. A veces en un bloque tenemos materiales varios. Mira, aquí es un ejemplo de mina Intercore donde trabajaba yo. Hay un bloque que estamos minando, pero aquí tiene un yacimiento que es en color azul. Tiene un lastre o estéril que es verde y tiene otra parte de estéril que es amarillo aquí. La minería aquí es muy compleja porque se usa los bulldozers para empujar el material verde, apilarlo al pie del bloque y después cargarlo con cargadores frontales en los camiones y mandarlo afuera. Después, con los mismos bulldozers, empujando el mineral, apilando, cargando en los camiones y mandando afuera, y por el fin entregando con la pala y recuperando el material amarillo que tenemos aquí. Para hacer evaluaciones debemos considerar no únicamente el costo de operaciones unitarias, pero también la cantidad de material que tenemos aquí. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos upper wet, que es este material verde, ¿sí? Después tenemos el material amarillo, que es el material abajo, y tenemos el material, si tenemos un material únicamente, tenemos el costo. Ahora, costo de perforación, el costo de carguillo, el costo de perforación, tronadura y carguillo va a depender de tamaño de estas partes, de forma y tamaño de estas partes. Aquí tengo una tabla que muestra varios costos. Primero de todo, debemos perforar y tronar, después debemos cargar, después debemos también empujar el material con el bulldozer y vamos a tener servicios de pit. Dependiendo del tipo de material sobre el cual estamos hablando, vamos a tener unos costos que debemos agregar para definir el costo de remoción del bloque en manera relativamente confiable. Como ven, el carguillo depende, precio o costo de carguillo depende no únicamente de ubicación de material, pero también depende de qué tipo se usa, si se usa una pala eléctrica, si se usa una pala hidráulica o si se usa un cargador frontal. A veces evaluación que se relaciona a costo de remoción de bloque puede ser relativamente compleja, pero lo debemos hacer, lo debemos considerar en detalles para que el costo que asumimos es confiable. Mira, aquí en la tabla no tenemos un costo de transporte, tenemos únicamente el costo de remoción de material y carguillo. Claramente, este costo no va a depender, por lo general, de profundidad de minería, pero el costo de transporte va a depender de profundidad a cual este bloque está ubicado y claramente más bajo está ubicado, más alto el costo de transporte que debemos agregar a costo de excavación del bloque para evaluación del valor del bloque. Bueno, hay un montón de incertidumbres que se relacionan a este concepto de valor de bloques. Primera incertidumbre es qué costos incluimos y qué costos no incluimos. La otra incertidumbre es relacionada a costo de minería contra el costo de procesamiento, contra el costo de fundición y costo de ventas. Mira, hablamos sobre, primero de todo, qué costos vamos a incluir y qué no vamos a incluir. Por lo general, para el proceso de planificación minera, para evaluación de valor de bloque, queremos incluir únicamente los costos que se paran si no se hace minería de este bloque. Por ejemplo, perforación. Sí, el costo vamos a incluir porque si no sacamos el bloque no vamos a tener este costo. El costo de transporte. Sí, lo vamos a incluir porque si no sacamos el bloque no vamos a tener este costo. El costo de carguillo. Sí, lo vamos a incluir. El costo de servicios de tajo, que es suministro de energía, desagüamiento, sí lo vamos a incluir,
porque si no sacamos este bloque, no tenemos estos costos. Pero por otro lado, considera el costo de mantenimiento del equipo. No lo vamos a incluir aquí. Bueno, con excepción que por razón de conveniencia incluimos este costo en costo de operación de equipos, pero costo de salarios de gerentes o supervisores no los incluimos aquí, porque si no se hace minería de este bloque, estos supervisores y gerentes siempre van a tomar salarios sacando otros bloques. Los ingenieros de minas, no vamos a incluir el costo de salarios de ingenieros, por la misma razón, que si este bloque no lo sacamos, no vamos a despedirles. Este es un concepto muy importante, porque si incluimos estos costos que no dependen del bloque en el valor del bloque, los resultados que vamos a recibir no van a ser correctos. Las ganancias que obtenemos de minería de este bloque deben pagar para salarios de gerentes, para salarios de supervisores, para diferentes aspectos de ingeniería y cosas como esta. Pero estos costos no les asignamos al costo de bloque. Hay una buena discusión de este tema que viene de Whittle. Señor Whittle es un programador de computadoras que desarrolló un montón de software de programación para minería. Posiblemente ustedes saben poco sobre esto, si no vamos a hablar un poquitico en el próximo capítulo aquí sobre él y lo que hizo él. Él es una autoridad en la área y si leen el manual que escribió él sobre planificación minera, van a ver justificación de este aspecto. Por lo general, es muy importante recordar que en costo de remoción de bloque, de minería de bloque, incluimos únicamente los costos que son directamente asociados en remoción de este bloque. No incluimos remoción de estéril, si no está incluida en el bloque, si no incluimos costos indirectos y cosas como esta. Bueno, siguiendo, en evaluación, no es común que hacemos una estimación y estemos satisfechos. A veces vamos a evaluar varios escenarios, costos un poco más altos, costos un poco más bajos, equipos más grandes, equipos más pequeños, cosas como esta. En este caso, si tenemos un yacimiento de 300 millones de bloques, la evaluación puede ser muy larga y a veces uno desarrolla un poco de confusión aquí. La evaluación que se hace usando programas de computación normalmente depende de bloqueo de los bloques en las parcelas muy grandes para simplificar las evaluaciones. El problema define bien el señor Whittle y él explicó que esto no influye en los resultados de manera significativa. Ustedes pueden encontrar el término reblocking. Este reblocking es cosa que se hace evaluaciones repetitivas, pero se los hace en manera simplificada para que no necesitemos manejar estos millones de bloques docenas o cientos de veces. Ahora, todo esto está bien, pero todo esto no incluye remoción de estéril. Remoción de estéril no tiene nada para hacer con el valor de bloque. Esto es también muy importante. Deben saber qué costos incluir en valorización del bloque y que no está incluido. Claramente, remoción de estéril no está incluido. Y aquí les refiero a la discusión que tuvimos cuando hablábamos sobre leyes de corte, en cual definimos que las ganancias o beneficios de minería de cada tonelada de material deben ser tantos que nos permiten remoción de cantidad estéril que necesitamos remover para sacar este bloque y siempre nos queda con un poco ganancias. Si no es el caso, no vamos a hacer minería. Si el bloque tiene el valor $1,000 millones, pero si vamos a gastar $1,050 millones para sacar estéril, claramente no vamos a sacarlo. Bueno, con esto finalizamos el parte que se preocupa con
modelos económicos y vamos a seguir con definición de límites del Tajo. Ahora vamos a hablar sobre definición de los límites económicos del Tajo, principalmente sobre los métodos que se usan para hacerlo. Pero antes quiero recordar un poco la información sobre el modelo económico, que fue la última parte sobre la cual hablábamos. Es importante que comprenden que ustedes, mineros, son encargados con desarrollo del modelo económico. Ustedes son los únicos que tienen información que puede facilitarlo. La información que es más importante, que es la única que ustedes saben, son los costos de minería. Y hablábamos cómo definir estos costos, que se incluye, que no se incluye. Quiero también enfatizar que si tienen información más confiable sobre costos, por ejemplo, por razón de conducir la operación por un poco de tiempo, deben modificar las evaluaciones y rehacer las evaluaciones. Bueno, ya sabemos qué costos incluir en evaluación o valorización de bloques y ya saben que son los costos que se relacionan al mismo bloque, son costos directos. Costos directos no los incluimos en la valorización de los bloques. Ahora tenemos el modelo económico listo. Bueno, hicimos un parte de trabajo. La próxima etapa, la próxima fase es definir los límites del Tajo. Es decir, definir el material que tiene suficiente valor para poder ser minado con un beneficio. Esta es una etapa número 3. Ya hablábamos sobre modelos geológicos, modelos económicos. Ahora hablamos sobre límites del Tajo. Siempre en próximas partes vamos a hablar sobre fases y sobre planificación de corto plazo o programación y sobre mine closure, es cerradura de las minas. Ya sabemos que para desarrollar los límites del Tajo usamos el modelo económico, que debemos considerar varias restricciones, tipo el mínimo ancho de los bancos o bermas, depende de la terminología que usan, tipo existencia de varias estructuras y cosas como esta. Y saben que como el resultado van a recibir un Tajo con el valor más alto posible en valores constantes. Hablábamos sobre un ejemplo de cono flotante que define los conos que incluyen también estéril, y vamos a hablar un poco más sobre estos conos momentáneamente. Este es el resultado de esta etapa, que es un rajo que tiene un valor más grande, que indica qué material vamos a remover, a qué profundidad, qué ubicación y en qué cantidad. Esto es la última diapositiva, que es la repetición, que indica alguna información que se necesita para definir los límites del Tajo. Como el resultado tenemos un Tajo más grande posible, pero más grande posible desde el punto de vista financiero, no necesariamente desde el punto de vista de toneladas, que vale la pena excavar, que resulta en ganancias más grandes. También quiero recordar que los límites físicos, los mismos que límites de rajo que por el fin alcanzamos, a veces son muy diferentes de esto. Bueno, ¿cómo definimos estos límites de Tajo? Hay varios métodos. Por lo general, tenemos métodos que llamo yo manuales y tenemos métodos computarizados. Pues los métodos manuales son computarizados también, pero son muy simples, no incluyen ningunos algoritmos o cosas como esta. El primer método es usando el razón EM. Hablábamos mucho sobre los razones EM, estéril a mineral, y hablábamos que hay una razón a cual vamos a cerrar la operación minera por razón de que no gana más plata. Usando esta razón,
evaluando de cantidades de estéril que debemos remover y cantidades de mineral que esto nos da, podemos definir los límites del tajo. Este método se puede usar para rápidamente chequear si las evaluaciones más complejas son correctas o si tenemos yacimientos relativamente simples de forma y con mineralización más o menos constante, también sirven bien. La ventaja más grande de todo es que son evaluaciones muy simples y que nos permiten visualizar lo que pasa. Es decir, podemos ver que, hombre, aquí avanzamos y aquí en este momento no vamos a ganar nada, cerramos operación. Hay otros métodos que son basados sobre la geometría, y voy a hablar un poquitico, y hay otros métodos que son basados sobre leyes de corte. Todos los métodos simples, básicos, este es uno de los métodos sobre el cual hablábamos en conexión con leyes de corte, que vamos a buscar el razón EM que corresponde a ganancias que vamos a tener de minería de algunos bloques, y esto nos permite definir los límites de PIT. Aquí tenemos ley de corte contra razón EM, es la diapositiva que usábamos cuando hablábamos sobre leyes de corte. Sí, este es el método que se puede usar para definir los límites del tajo. Para definirles debemos saber cuánto vamos a gastar para remoción de estéril, cuánto vamos a ganar de minería de mineral y definir qué es máximo estéril, máxima cantidad de estéril que podemos remover, siempre ganando plata, y después definir de áreas o ubicaciones en la mina que tienen el razón más bajo que el razón que definimos aquí. También quiero recordar que la situación se cambia, principalmente los precios se cambian y costos se cambian también. Esta definición va a servir por un poco tiempo, pero seguramente en 10 años, si la mina le vamos a cerrar, los precios van a ser diferentes. Bueno, no sé, pero pienso yo que la vida de los precios no es tan larga. Uno debe comprender que las evaluaciones de los límites de PIT que está haciendo no tienen una forma final que debe ajustarlas. Si miran al libro de Kuchta y Kustrulit, que es uno de los dos libros que recomendaba a ustedes al principio de esta clase, tiene una discusión profunda de varios métodos manuales de generación de los límites de tajo. Todos estos métodos dependen de razones EM y de las leyes. Aquí tengo un ejemplo que nos define el límite de tajo basado sobre profundidad de estéril y basando sobre las leyes en este caso pienso es cobre. Miramos a este talud como marcado aquí, digamos guess 2, es decir, aproximación 2. Vemos la longitud de material estéril, vemos la longitud que tiene este tajo, este talud de tajo en el mineral. Desarrollamos un valor promedio de mineral y un valor promedio de ley de mineral y estimamos el valor de mineral que vamos a sacar. Y esto comparamos longitudes de ambos, de estéril y de mineral, y estas longitudes nos dan una aproximación donde paramos la minería. Les recuerdo que aquí hablamos sobre el libro Kustrulit y Kuchta que se llama Open Pit Mine Planning and Design. No voy a hablar sobre esto mucho más porque son métodos un poco viejos y nadie los usa verdaderamente porque ahora siempre usamos computadores. Prefiero gastar un poco tiempo explicando cómo trabajan los métodos de computación para que esos métodos no son una caja negra, pero conocen qué pasa. Esto siempre vale la pena conocer que están haciendo computadoras, porque a veces, por razón de programación, resultados que estamos recibiendo es basura, vale la pena tener un poco de sentido. Por lo general, hay dos tipos de
programas o dos tipos de algoritmos. Cada un programa de computación para definición de los límites de Tahoe está basado sobre algún algoritmo. Y por lo general hay dos tipos de algoritmos. Hay algoritmos heurísticos, y ojalá lo estoy pronunciando bien en español. Heurísticos es decir que son basados sobre el sentido común. Es decir que no hay una fórmula matemática, es una observación de qué pasa en naturaleza y esta observación la usamos para definir lo que nos interesa. Aquí el método más común de este tipo es cono flotante, sobre el cual ya hablábamos, que se crea los conos con un bloque de mineralización como base y se evalúa el valor de todo el cono y si el valor es positivo se remueve el cono, si el valor es negativo no se lo remueve. Y evaluando todos los bloques, esto nos permite definir los límites del Tahoe. Vamos a hablar sobre esto en poco detalle, un poco más tarde. El otro tipo de los algoritmos son algoritmos matemáticos basados sobre teorías de matemática. Estos algoritmos nos permiten definir los límites con exactitud, que es correcta desde el punto de vista de matemática, y mucha gente, por esta misma razón, prefieren ellos. Pero son también más complejas y vamos a hablar un poco sobre esto más tarde. ¿Qué quiero decir ahora? Que en ambas clases hay un montón de algoritmos, pero en ambas clases se desarrolló un algoritmo que la mayoría de la gente está usando. En caso de algoritmos heurísticos basados sobre el sentido común, este algoritmo prevalente es cono flotante, mientras cuanto en algoritmos de optimización matemática, el método Lerch-Grossman, LG, Lerch-Grossman, es más común. Este método Lerch-Grossman fue desarrollado por dos matemáticos canadienses, uno se llamaba Lerch, otro se llamaba Grossman. Mucho tiempo fue teoría, pero al principio de años 80, el señor Whittle, sobre el cual hablábamos ya una vez, desarrolló una implementación computacional de este algoritmo. Es muy complejo y por esto se demoró mucho la implementación, porque antes de años 80 no hubo computadoras suficientemente fuertes para poder manejarlo. Y ahora, mirando a la situación mundial, me parece que en 60 o 70% de casos se usa método Lerch-Grossman, LG, para evaluación de los límites. En 15% de casos se usa método cono flotante, en 5% de casos se usan otros métodos. Es estimación mía, no tengo ninguna estadísticas para confirmarlo, pero hablando con gente de láminas uno puede ver que más o menos qué pasa. Primero de todo hablamos sobre el cono flotante. Como decimos, es un método heurístico, es decir, que es basado sobre un sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es que si tengo un bloque con un valor positivo, la primera idea sería sacarlo, porque voy a ganar plata. Pero pensando sobre cómo lo voy a sacar, voy a descubrir que necesito remover un poco de estéril que está por arriba. La otra limitación es que los taludes de mi Tahoe van a tener algún ángulo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mirando a este bloque, definiendo un cono que tiene un ángulo que equivale a los taludes de Tahoe que tengo, y estoy mirando a este cono, a la cantidad de estéril y cantidad de otros minerales, estimando el costo de remoción de estos minerales, comparando este costo con el valor del bloque. Y si el total es positivo, estoy removiendo todo. Si el valor de cono es negativo, estoy dejándolo en la tierra. Lo tenemos aquí en la diapositiva. Como ven, se define un cono. Importante es asegurarse que el ángulo de cono corresponde a ángulo de talud. En las evaluaciones a cuales vamos a mirar en próximas diapositivas, todos asumen 45 grados
por razón de simplicidad, pero en verdad en las minas los taludes son diferentes. Los taludes pueden ser diferentes en diferentes direcciones, en diferentes materiales. Por ejemplo, podemos tener un talud muy fuerte en la rocadura y después, si tenemos un aluvial por encima, vamos a tener un talud más suave. También podemos hacer taludes más fuertes a un lado y menos fuertes a otro lado. Todo depende de las propiedades de la roca. Bueno, eso es un método intuitivo que nos dice que para sacar este bloque, debo sacar el cono de material que existe por afuera, evaluar el costo de sacar este cono. Este cono puede tener algunos valores también que no se sacó antes, pero evaluar el costo de remoción menos posiblemente ganancias y comparar ambos, y si el cono, todo el cono tiene un valor positivo, estoy removiéndolo, y si no es, no. Este método es muy popular en América Norte, muchas compañías lo usan, pero como le digo, la mayoría hoy día está usando algoritmo Lech-Grossman. Para ilustrar este cono, cómo trabaja, tengo algunos comentarios aquí sobre la regla. Estamos removiendo el cono si todo el cono tiene el valor positivo y no estamos removiéndolo si tiene un valor negativo. El cono lo construimos con un base de bloque de mineralización sobre el cual hablamos que tiene un valor positivo. Cada un bloque que tiene un valor positivo en mi yacimiento vamos a evaluar. Vamos a asignar un cono a él y vamos a evaluarlo. Características del cono. La más importante es que los taludes, los lados del cono o ángulos del cono deben corresponder a los ángulos de taludes. Y como le digo, este ángulo se puede cambiar dependiendo de la dirección y dependiendo de parte de tajo y dependiendo a veces a profundidad. Pueden cambiarse en dirección horizontal y en dirección vertical. El procedimiento típico es que seguimos fila por fila del bloques, uno por uno, buscamos los bloques con mineralización con valor positivo, y a cada uno asignamos un cono y sacamos o no sacamos, sacamos o no sacamos. Aquí tengo un ejemplo, un gráfico que muestra qué pasa. Todos los conos aquí, que son los conos blancos, tienen valor positivo y estoy sacándoles. Todos los conos que son gris son conos con valor negativo y no estoy sacándoles. Ahora, interfase entre ambos conos es el límite del pit, el límite del tajo. Los conos no son necesariamente los conos, pero son los partes de los conos, porque ¿qué nos preocupa? Es qué material debemos sacar para remover esta unidad de mineralización. A veces vamos a tener un cono parcial a un lado únicamente. Si empezamos, claramente debemos mirar a todo el cono. Pero como explica este gráfico aquí, seguimos cono por cono, hasta cuánto por el fin tenemos los límites. Este gráfico viene de artículo de Marc Lemieux y aquí en la diapositiva tiene información sobre esto. Un muchacho muy inteligente que contribuyó mucho al desarrollo de este método y que está describiendo procedimientos que se debe usar para hacer este método muy confiable. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Es el ejemplo que introducí antes, que tenemos una sección. Aquí hablamos sobre 2 dimensiones, es una sección, pero en programas de computación vamos a hablar sobre 3D, es decir, 3 dimensiones. Vamos a tener un cono, no cono liso, pero cono en términos de volumen. ¿Qué hacemos? Empezamos en primera fila, empezamos del lado izquierdo y seguimos al lado derecho. Primer cono, -1, -1, -1, -1, y aquí hablamos sobre $1,000. No sacamos y aquí encontramos un cono que tiene un valor $1,000.
Bueno, este cono lo sacamos, es el único que sacamos, porque el cono que está asociado con este bloque no tiene ningún estéril, es únicamente el bloque, tiene valor positivo, eso lo vamos a sacar. Mira, estoy asumiendo que vamos a tener los ángulos de talud de 45 grados, que no es necesariamente verdad siempre, pero para simplificar las evaluaciones estoy asumiéndolo aquí. Ahora tenemos un rajo, ya tenemos un rajo que vale $1,000, vale, que tiene un valor de $1,000, porque $1,000 es que estoy ganando para removiendo este cono. Ahora estoy mirando a otra fila. Bueno, en la otra fila tengo un bloque con un valor positivo que tiene $4,000,000. Para sacar este bloque, debo construir el cono. Este cono, asumiendo ángulos de talud de 45 grados, va a seguramente incluir los 3 bloques por arriba, cada uno de cuales tiene un valor no es valor negativo. $1,000. Es decir, vamos a gastar $1,000 por remoción de cada uno, por total 3 millones. Aquí tenemos una ganancia de 4,000 por sacar de bloque con valor $4,000 y tenemos un costo de 3,000. Claramente vamos a remover los 3 bloques, vamos a remover todo el cono y ahora el valor de tajo, como lo muestra este dibujo, va a ser $2,000, porque el $1,000 ganamos de remoción del primer bloque en primera fila y ahora $1,000 lo vamos a ganar por remoción del bloque que vale $4,000. Bueno, seguimos. No hay bloques con valor positivo en esta fila, debemos buscar qué pasa en la fila abajo. Bueno, esta fila abajo tenemos un cono, un bloque con el valor de $7,000. Es el primero al lado izquierdo, $7,000. Bueno, es valor significativo, pero si construimos el cono que está asociado con este bloque, como lo muestra las diapositivas aquí, debemos remover 2 bloques con valor menos $2,000 en fila 2 y 2 bloques con valor menos $1,000 en fila primera. Son 2, 4, 5, 6. Pero el valor del bloque que consideramos es 7. ¿Qué vamos a hacer? El valor de cono es positivo, vamos a removerlo. Como un resultado vamos a obtener un tajo, como lo indica lado derecha de diapositiva, y el valor de este tajo ahora va a ser $3,000 porque ganamos $1,000 del bloque en fila primera, $1,000 del bloque en fila segunda y $1,000 del bloque en fila tercera. Bueno, no es el fin, porque siempre tenemos un bloque con valor positivo que es $1,000. Mira, para sacar este bloque debemos construir el cono que corresponde a este bloque. El cono va a incluir únicamente un bloque de estéril, que es un bloque por arriba al lado derecha, que tiene un valor negativo de $2,000. Ahora tenemos un cono que tiene un valor positivo de $1,000 y un valor negativo de $2,000, es decir, el valor de cono es negativo, no vamos a sacarlo. El límite final del PIT va a ser, o del tajo, va a ser lo que lo muestra el tajo al lado derecha de diapositiva, que no incluye este último bloque con valor 1. Esto es el procedimiento, esto es un base de procedimiento que se usa en método de cono flotante. Este método tiene, como todos los métodos heurísticos, tiene problemas. Estos problemas necesitan ser en consideración. El primer problema que ocurre a veces es que si tenemos los conos que son muy cerca, la evaluación puede ser no confiable. El problema lo tengo definido aquí. No quiero ir por los detalles, pero mira, tienen una sección, tienen 2 bloques en fila 3 con un valor de $10,000.
Si analizan uno de los bloques, si asignan el cono va a tener un valor negativo, porque para removerlo debemos remover 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Debemos remover, el costo de remoción de estéril va a ser 11 miles de dólares y el valor del cono es 10,000. No vale la pena. El otro no vale la pena removerlo tampoco, porque el cono asociado con él va a tener también un costo de 11 miles de dólares, so no vale la pena. Pero si removemos ambos, tenemos un valor positivo, 3 miles de dólares. Porque los conos que se construyen aquí son, uno cono es de este tipo, uno cono es de este tipo. So, el costo de remoción de este estéril aquí, que tiene entre los dos conos, debe ser dividido. So, el costo de remoción del cono es en actualidad menor de lo que lo estima el método. So, ¿cómo lo manejamos? Regresando a la diapositiva anterior, hay dos métodos. Hay cono positivo, en cual empezamos a evaluar los bloques del tope, lado izquierda, y vamos fila por fila. Y hay otro método que es cono negativo, que asume que excavamos toda la mineralización, todos los bloques con valor positivo, y después estudiamos qué va a pasar, que vamos a rellenar los bloques. No quiero ir por los detalles, pero tiene una referencia aquí, que es artículo por Marc Lemieux, concluye que siempre debemos hacer cono positivo, después debemos hacer cono negativo, después debemos identificar si hay diferencias, y si hay diferencias, debemos analizar estas áreas de diferencias y definir si vamos a incluir este material en el cono, si no vamos a incluirlo. Esto es un cono flotante. Aquí tenemos otro problema en la diapositiva siguiente, que es que se incluyen los bloques que no vale la pena incluir. Mira a los dos casos aquí. En un caso tenemos un rajo con toda la mineralización que tiene, el tajo tiene un valor 1,000. Al lado derecha tenemos el tajo que tiene un valor de 2,000. ¿Piensan sobre esto? Si les interesa el tema, leen el artículo de Marc Lemieux y van a ver la explicación para esto. El procedimiento correcto es, primero de todo, hacemos un cono flotante positivo, después hacemos un cono flotante negativo. Por el fin, miramos si hay diferencias entre los límites y si hay diferencias, los analizamos y tomamos decisiones que vamos a hacer. Por último, vamos a tener un límite que está definido por los conos aquí. Ahora hablamos sobre otro método que es el método de optimización matemática, que incluye optimización dinámica y otras técnicas avanzadas. Usa teoría de grafos, programación dinámica y cosas como esta. El libro de Kukta y Kustrulit tiene mucha información sobre historia y sobre implementaciones 2D, es decir, secciones planas en 2 dimensiones. Pero los programas que tenemos ahora nos permiten evaluar la cosa en 3 dimensiones relativamente fácilmente. Siempre es un modelo muy complejo que a veces toma mucho tiempo para hacer una evaluación. Y como ya sabemos, debemos hacer muchas de estas evaluaciones evaluando escenarios varios y situaciones varios. Bueno, la popularidad de este programa se empezó con el señor Whittle, quien en este tiempo trabajando en Australia desarrolló implementación computacional de algoritmo, años 80. De este tiempo he hecho varias modificaciones, otros hicieron implementaciones computacionales de este método también. Resulta que hoy día tenemos muchos de estos programas y uno puede usar cualquier de los programas en cualquier tiene conveniencia. Muchos matemáticos hicieron mucho trabajo con esto y muchos doctorados produjeron
evaluando varios mejoramientos y varios cambios. Bueno, implementaciones en 2 dimensiones, no voy a hablar sobre ellos. Si les interesan, pueden ver el libro de Usul y de Gupta. Que nos interesa son implementaciones 3-dimensionales. Aquí tengo un ejemplo que viene de manual de Whittle, manual en el cual explica planificación minera. Y este ejemplo es en 2 dimensiones, pero estoy usándolo para demostrar a ustedes en la manera que avanza esta evaluación, que no es tan diferente de cono flotante, pero por razón de incluir varias teorías de matemática y programación matemática es mucho más confiable. En la diapositiva primera aquí pueden ver que tenemos una sección de yacimiento con 3 bloques al pie que tienen valor positivo. Un bloque tiene 23, un otro bloque tiene 6,9 y el tercer bloque 23,9. Mira, menos 1 podemos decir es un costo de $1,000 para remover este bloque. El costo 23,9, 6,9, el valor. Es un valor de bloque al pie. Ahora, algunas implementaciones lo consideran como valor neto, algunas lo consideran como valor de la mena y no incluyen el costo de remoción. Uno debe cuidarse escogiendo entre los programas. Bueno, ¿qué se hace aquí? Se desarrollan los nodos y las flechas. Es típica programación gráfica de matemática. Y se evalúa los nodos y las flechas y se define las conexiones fuertes y no fuertes y se sigue con conexiones fuertes hasta cuánto se logra el pit final. Si tienen tiempo y si les interesa, pueden analizar las diapositivas siguientes: el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Por el fin tenemos el tajo final, que incluye toda la mineralización que se puede sacar con beneficio máximo. Parece muy simple, pero como le digo, no es tan simple. Pueden mirar a los detalles de estos gráficos en las diapositivas. Si les interesa más, pueden adquirir el manual de Whittle, que pueden comprar de él. Él está asociado con Gemcom. Ahora Gemcom es una compañía canadiense que produce varios tipos de programación para ingeniería de minas. Y estoy seguro que él va a venderlo con gusto porque va a ganar un poco $, por esto. Tenemos los límites usando cono flotante o usando Ledger-Grossman. No necesariamente. Tenemos los límites teóricos. Ahora debemos trabajar con estos límites un poco. Debemos incluir, por ejemplo, las vías de transporte, los caminos de transporte. Debemos mirar a forma de este tajo y asegurarse que podemos entrar en todas las esquinas del tajo con los equipos, que como hablábamos antes necesitan espacio para trabajo y que por lo general es factible de excavar por razones prácticas. Esto normalmente requiere ajustes. Por ejemplo, construyendo una vía, esto nos requiere que removemos más estéril. Porque si construimos la vía en estéril, si la construimos en mineral, esto dice que vamos a perder mineral. Todo esto debemos considerar. Por ejemplo, aquí, como ven, tengo un rajo, ahora una vía, incluyendo esta vía, me empuja el talud al lado izquierdo. Voy a sacar más estéril que me indica Ledger-Grossman. Algunas implementaciones de este método LG tienen facilidad para incluir las vías, pero siempre esto nos requiere que a un lado incrementamos el volumen de estéril que debemos remover o otro lado perdemos un poco de la mena o posiblemente un poco de ambos. Perdemos un poco de mena y incrementamos el volumen de estéril aquí. Bueno, como ven aquí tenemos los ajustes. Los ajustes
se hace por razones prácticas para facilitar la minería. Y también es ustedes, ingenieros de minas, que pueden hacer los ajustes, no los pueden hacer geólogos, no los pueden hacer metalurgistas. Los deben hacer ustedes, porque ustedes son los únicos que saben cómo se hace minería y qué son restricciones que nos causa la minería aquí. Bueno, ya tenemos los límites. Bueno, no necesariamente. Mira esta diapositiva. Viene de unas de las publicaciones de SME, que es Sociedad de Ingenieros de Minas. Aquí tenemos una sección del rajo y tenemos un P con ese rajo. Rajo 1, rajo 2, rajo 3. Asumiendo que tenemos los ángulos de 45%, el rajo 1 va a incluir únicamente el bloque con valor 7 en el centro. Rajo 2 va a incluir el rajo 1 más dos bloques con valor 4 y un 7 va abajo y todo esto. Ahora, haciendo evaluación con dólares constantes, mira a la tabla que está abajo de gráfico, ven que el valor de primera fase es 7 miles, de segunda fase 15 miles, de tercera fase 11 miles, de cuarta fase 7 miles y de quinta fase es 3 miles. Quinta fase es la última fase que tiene un valor positivo, fase número 6 tiene un valor negativo, eso no lo vamos a excavar. Fase quinta sería un límite del rajo. Eso es asumiendo que hablamos sobre dólares constantes. Pero ahora, si asumimos que excavamos un rajo por año, rajo quinto vamos a excavar un año quinto, rajo 4 en año 4, rajo 3 en año 3 y 2 en año 2. Y si asumimos una tasa de descuento de 10%, los valores de los rajos son en la última fila en la tabla. El primer va a ser 6, bueno, 7 menos 10% de descuento porque gastamos un año excavándolo, tenemos 6. El segundo, 13, el tercero, 8, el 4, el quinto, menos 11. Es decir, el valor quinto no lo vamos a excavar. El rajo quinto no lo vamos a excavar, simplemente porque tiene un valor negativo, si uno considera valor temporal en el tiempo. Esto nos indica que uno debe incluir el valor temporal, un tiempo, en una manera u otra. Es un buen ejemplo que indica complicaciones que existen y que indica que los límites que definimos hasta ahora no necesariamente son los límites que reflejan el valor del rajo. Bueno, ¿qué método es el mejor? Well, depende. Comparamos ahora el método de cono flotante y el método de LG, Lerch-Grossman. Como le digo, la mayoría de la gente ahora está usando Lerch-Grossman. Es por razón de conveniencia y por razón de disponibilidad de software. También por razón de propaganda, usando una palabra no tan amigable, pero es que gente dice, ok, aquí tenemos optimización correcta que nos da límites correctos, pero ya sabemos que no son correctos porque no incluyen el valor temporal del tiempo. Pero ahora, ¿cuál es mejor? Principalmente depende qué sabemos sobre qué método. Si tenemos mucha experiencia con un método, vamos a usarlo. Si tenemos mucha experiencia con otro método, vamos a usarlo. Los métodos manuales son buenas para hacer un chequeo rápido si los resultados que recibimos de programas de computación son confiables. Los métodos son muy fáciles para usar y en algunos minutos o horas podemos confirmar que sí, aproximadamente estamos en el rango, estos métodos computacionales ojalá están correctos. Ahora, comparando floating cone, cono flotante y LG, se hizo muchos estudios porque por la gente que usa los métodos lucharon mucho entre ellos. Los estudios indican que las diferencias pueden ser hasta más o menos 5%. En Arizona,
el proceso de minería en años 80 fue el profesor Kim. Él hizo mucho de estos estudios. Investigaciones de él indican que las diferencias pueden ser tipo 5% en términos de valor del Tajo. Pero también indica que las diferencias ocurren muy cerca de los límites del Tajo. Los límites del Tajo le vamos a excavar en 20 años o algo, o 15 años o 10 años. Ahora, este tiempo introduzca muchas incertidumbres también, porque como decimos antes, el precio, por ejemplo, en 10 años, quién sabe qué va a estar. Hablamos sobre diferencias menores que ocurren en el tiempo, muchos años de hoy. Hablamos sobre área gris. Por razones prácticas, los resultados de ambos son prácticamente mismos. Seguramente son mismos si miramos a 2 o 3 años atrás. Y debemos seguramente evaluar la situación en año o 2 años, 3 años, porque seguramente todo va a cambiarse. Y si no, nada se cambia, a menos vamos a recibir información más confiable por razón de hacer operaciones mineras. Como una conclusión, el método de cono flotante, el método de LG son las mismas en términos de confianza. Sí, diferencias existen. Estas diferencias existen en áreas sobre cuales no necesitamos preocuparnos mucho y no son mayores.